¿Escribes? ¿Sueñas con hacerlo o bien has publicado ya algún libro? Getafe Radio apuesta por ti, escritor. Despierta Serezade es tu programa. Te damos herramientas y recursos. Conocerás a otros autores, sus obras, sus mejores consejos. Presentado por Maribel Marín, aquí tienes todo lo que necesitas para dejar de soñar y lanzarte a escribir. Despierta, Serezade. Deja de soñar. Buenos días, queridos amigos de Despierta Serezade. Nuestra programación hoy ha dado un giro. Centrados en la novela histórica, y vamos a hacer presentaciones de autores y sus obras. Lo dejamos para los próximos programas, porque hoy no será así. Estamos de rabiosa actualidad. Lorenzo Silva, conocido autor y comisario de Getafe Negro, a quien ya conocéis, este pasado 16 de noviembre compareció frente a la Comisión de Cultura del Congreso para exponer un tema candente, una problemática que ignoramos en nuestro día a día pero que afecta a muchas personas: la propiedad intelectual, el robo, los derechos de autores. Lo hizo desde el prisma de escritores, también de editores. Evidentemente, esta situación afecta a muchas ramas de la cultura. Hoy en Despierta Serezade vamos a tratar estas cuestiones que él exponía desde todos los ángulos, no solo cómo afecta la piratería, también desde el punto de vista de personas que están a favor de la cultura libre, de las descargas. Vamos a contar con la ayuda de varios amigos. En el estudio conmigo Ana María Trillo, una conocida autora. Por teléfono tendremos alguna llamada, como la de Paula de Vera, también escritora. Muchos amigos nos han hecho llegar sus comentarios y audios. Leni, Pedro, Checa, Vero, María, Beatriz. Vamos a averiguar qué opinan agentes de viajes, abogados, escritores, actores, profesores de inglés. Quedaros con nosotros. Hoy en Despierta Serezade dejamos a un lado las musas para centrarnos en las descargas. Comenzamos. Se acerca la Navidad y con ella llegan los descuentos del Black Friday. El 25, 26 y 27 de noviembre, los comercios y establecimientos hosteleros de Getafe ofrecen descuentos de hasta el 50%. Ahórrate unos euros en tus compras gracias a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe. Colaboran Ayuntamiento de Getafe y GISA. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Anécdotas, curiosidades, escritores. Este espacio, dirigido por Marian Navarro, nos sorprende cada día. Marian, profesora, alumna de la vida y filóloga, ofrece toda esta información y mucho más en su blog Educación, Nuestro Empeño. Buenos días, Marian. Hola, buenos días. Tal día como hoy nacieron dos maestros de la literatura con mayúsculas. Lope de Vega, uno de los autores más prolíficos de todos los tiempos, y Arturo Pérez Reverte, periodista, conocido autor. No tenemos mucho tiempo, pero sé que vas a ser muy rápida. Cuéntanos. Venga, pues nada, solo recordar que ayer falleció Marcos Ana, que era el seudónimo de Fernando Macarro Castillo, sí, que es de triste fama al pobre porque fue el que más tiempo pasó en las cárceles franquistas. Sí. Pues bien, como decía, sí, hoy celebramos el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Parece una lucha casi perdida de antemano, pero no nos rendimos, tenemos que salir adelante. Claro que sí. Todo acto de violencia basada en el género que tiene como resultado posible y real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad
ya sea en la vida pública o en la privada, se considera violencia contra la mujer. Efectivamente, nació Lope de Vega. ¿Qué vamos a decir de él? Pues el fénix de los ingenios, una referencia en toda la literatura que se precie. Y Arturo Pérez Reverte, sí señora, miembro de la Real Academia desde el 2003, fue durante 21 años corresponsal de Radio Televisión Española y reportero destacado en diversos conflictos armados y guerras. Hombre de fuerte carácter, dimitió rotundamente y se negó a volver, y entonces se dedicó a la literatura. Sabemos de su trayectoria porque es sobradamente conocido. El Club Dumas y la Tabla de Flandes fueron las que le dieron la fama, y ya siendo un escritor de éxito, naturalmente su capitán a la triste, ¿no? Que le ha hecho un referente en historia y en novela histórica. Casi hasta el día de hoy que ha publicado Falcó, novela negra. Sí. Bien, pues tenemos de 1953 Manuel Hidalgo, periodista y escritor que colaboró en varios periódicos destacados como Cambio 16, Fotograma, Diario 16, El Mundo. Su obra principal es El pecador impecable, que fue finalista del premio La Sonrisa Vertical, y está especializado en crítica cinematográfica. Ha escrito bastantes ensayos sobre el tema. Y fallecidos en esta fecha, pues tenemos de 1950 a Johannes Wilhelm Jensen, un escritor danés que fue premio Nobel de Literatura en 1944. Tardó 12 años en escribir su obra maestra, Periplo escandinavo o El largo viaje. Una epopeya histórica que narra la historia de la humanidad desde la época del glaciar hasta Cristóbal Colón. De 1958, Víctor de la Serna, que aunque por él mismo no haya sido realmente muy conocido, sí por su dinastía, la dinastía que creó, padre de los periodistas Víctor de la Serna y Jesús de la Serna, y abuelo del actual periodista Víctor de la Serna Arenillas. La Asociación de Prensa de Madrid creó en el 1970 un premio en su nombre. De 1996, Ricardo López Aranda, un dramaturgo español, sobre todo autor de teatro, con más de 60 obras, de las cuales él tuvo el pudor de no publicar unas 30, porque dijo que el teatro era para el escenario, no para el libro. Muy bien. Y en realidad pues es así, porque no llegamos a entender muy bien una obra de teatro escrita. En cambio, representada ya nos va dando sus matices, ¿no? Y por último, en el 2008, Ángel Campos Pámpano, un poeta extremeño, que enamorado de Portugal, no nos extraña porque las fronteras pues son muy difusas en muchas partes de Extremadura, y entonces además de sus tradiciones y sus peleas por integrar la lengua extremeña con la portuguesa, pues su obra principal se llama La ciudad blanca, de 1988. Y bueno, pues venga, vamos pues allá, que hoy tenemos un día movidito. Muy movidito y muy interesante. Recuerdo que toda esta información la van a encontrar en tu página web, sí, MN Academia, o sea, MN de Marian Navarro. Muchísimas gracias. A ti, y en tu blog Educación Nuestro Empeño. Un abrazo, nos vemos la semana que viene. Un abrazo, chao. Lo habitual sería que en los siguientes minutos disfrutáramos de nuestro taller literario impartido por José Pimat. También escucharíamos otra de nuestras secciones fijas, novedades literarias, donde descubriríamos presentaciones de autores, ferias, exposiciones. Estas secciones volverán con nosotros la semana que viene. No os las perdáis. Mientras, nos centraremos en el tema que hoy nos ocupa, la propiedad intelectual y la piratería. Podríamos mirar a otro lado, seguir en nuestro día a día, ignorar es fácil. Muchas veces no somos conscientes de lo que se genera al dar a ese botón de descarga. Estamos en una web que no es pirata o no lo parece. No hay alarmas ni sirenas que nos indiquen si es correcto o no. No sabemos quién está al otro lado, solo somos conscientes de nuestra necesidad. Un libro, una serie, una película, una canción. El pasado 16 de noviembre, Lorenzo Silva, afamado autor a quien ya conocéis por obras como El alquimista impaciente, La flaqueza del bolchevique, o también por ser un gran comisario, el gran comisario de Getafe Negro, compareció en la Comisión de Cultura del Congreso para exponer su propio análisis de la realidad sobre los derechos de autor, la propiedad intelectual, la piratería
y quizás una posible solución. Hizo su aportación en base a su experiencia como escritor, además de dar voz a muchos otros que comparten una situación parecida. También aportaba su visión como editor. Esta problemática, a veces confusa, que afecta a unos pocos, lucra a otros, hace que, en general, todos nos beneficiemos de lo que tendemos a llamar cultura libre. Pues bien, hoy nos apartamos de nuestro ciclo de novela histórica, de los autores, nobles, a quienes queremos poner cara y voz, además de descubrir sus obras, para tratar esta cuestión. Nuestro objetivo es poner todas las cartas sobre la mesa para que la próxima vez que demos a ese botón de descarga, seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Contamos con los mensajes que nos han hecho llegar varios amigos. Contamos con la presencia en el estudio de nuestra querida Ana María Trillo. Buenos días. Muy buenos días, Maribel. Buenos días a todos. Conocida escritora de Amaneció de Nuevo en Madrid, que liaremos y traeremos en breve. De hecho, ella ha sido una de las que hemos tenido que retrasar la presentación por este tema. Y también nos dará Ana María su visión como editora, porque ella es editora. Sí, bueno, yo puedo dar la visión desde ambos puntos de vista, incluso también como usuaria, como lectora, y bueno, vamos a ver si conseguimos... Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en algo. Sacar algo en claro, ¿no? Algo en claro, de todo sí. esto. Por teléfono contaremos con otra joven escritora, Paula de Vera, con Carolina Olivares y, por supuesto, con todos los que queréis participar en este programa que sin duda promete ser intenso. Vamos a empezar poniendo de relieve la situación. Cada 2x3 escuchamos noticias como estas. Se calcula que el 84% de los contenidos culturales que se consumen en Internet en nuestro país son piratas. 84%, ¿eh? La ley de propiedad intelectual protege a los titulares de derechos frente a la explotación no consentida de sus contenidos, estableciendo sanciones de hasta 600.000 euros a las webs que realicen esta actividad. Es una noticia del Mundo. Si el año pasado se pagó por ver online la 4ª temporada de Juego de Tronos, la 5ª, la 6ª, o por escuchar el último álbum de Beck o Fito y Fitipaldis, que sepa que según los datos de la industria es el único de una mesa de 10 personas que lo hizo. Lo de pagar, claro, porque el resto piratearon esa serie, película o disco a través de Internet. Es una noticia del Cultural. Estadísticas: el 87,94%, el 88% de los contenidos culturales consumidos online en España en 2014 fueron ilegales. En 2013 fue el 84% según denunciaron. Tenemos datos. A esto se suma la batalla del 21% del IVA cultural y la crisis económica. Pero nos interesa desgranar un poco más estas informaciones con datos de 2015. Vamos a basarnos en un estudio, en el informe del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 2015, firmado por Íñigo Palao y Héctor Jiménez. Es una encuesta realizada a internautas de 50.000 panelistas con edades comprendidas entre los 11 y los 74 años. Sus objetivos son conocer opiniones de piratería, quién, qué y lo que se compra y qué se compraría si fuera lícito. Bien. En Internet hemos subido varias descargas. Por ejemplo, ¿por qué se piratea? Un 62% indica que se piratea porque los contenidos originales son muy caros, más caros de los que ellos pagarían. Un 55% indica que el acceso a los contenidos es muy rápido. Frente a no hay consecuencias legales para el que piratea, un 26%. Hay muchas motivaciones al respecto. Vale. El informe habla, por ejemplo, del fútbol, que se piratea un 75% y, se indica que los futbolistas ya ganan mucho dinero. En cuanto a las razones de por qué se piratea, música, películas, videojuegos, libros, series, fútbol... Los contenidos originales son muy caros, más caros de los que una persona normal pagaría. Ese era el 62% de lo que hablábamos. La mayor parte de las descargas corresponden, por ejemplo, a la música, a películas, pero también tenemos un porcentaje muy alto en libros. ¿Cuáles son las medidas que se utilizan aquí en España que protegen? ¿Cuáles son la utilidad de las campañas? Porque, por ejemplo, las campañas del maltrato contra la mujer sí son efectivas, un 75%, aunque ahí sigue habiendo muchas muertes. ¿En este tipo de campañas realmente funcionan?
otra de las cuestiones que refleja este estudio, ¿cómo se acceden a los contenidos ilegales? Fijaros, un 98,7% utiliza Google. Utiliza buscadores para acceder a las páginas de contenidos, dice un 81%. La descarga directa es un 25%. Esto nos viene a decir que más de 8 de cada 10 internautas utilizan buscadores para acceder a estos contenidos ilícitos, donde casi el 100% utiliza Google. También viene a reflejar cómo se financian las webs piratas. En la mayoría con los portales, un 37%, tienen publicidades. Bueno, yo creo que es bastante intenso. Y os dejo que por lo menos le echéis un vistazo. Me gustaría que Gaby, nuestro técnico, centrándonos en la comparecencia de Lorenzo Silva ante la Comisión de Cultura del Congreso, pudiera darnos unas pequeñas pinceladas de lo que él expuso. Gaby, cuando quieras. No existe el oficio de escritor. Debes darte de alta como pintor, escultor o ceramista. Él definía su profesión como ceramista para poder ponerse al día en sus deberes tributarios. Indicaba que tras 20 años de profesión de ceramista, escritor, 10 años de los cuales no ha recibido ingreso alguno, había contribuido a las arcas del Estado con una exuberante cifra que ni de lejos había ganado para su familia. Refería que para muchos escritores no es rentable, no se puede vivir casi exclusivamente de esta profesión, deben contribuir como trabajadores por cuenta ajena, su trabajo de toda la vida y trabajador autónomo. Indicaba cuestiones sobre las que no se pueden desgravar, tales como el móvil o la gasolina para hacer una presentación de uno de sus libros. Sobre la piratería digital, refería que en su haber tiene 59 libros publicados. Si se hace una búsqueda con su nombre, muchas webs ilegales ofrecen al menos 30 de estos, de forma gratuita, sin ningún consentimiento. Lanzaba una pregunta retórica. ¿Qué opciones tiene un autor? ¿Denunciar a esas webs? ¿Al intermediario? La ley en vigor solo ha cerrado 6 páginas. Señalaba, por ejemplo, consecuencias de la piratería en la cadena del libro, en los editores, en las imprentas y también sobre las oportunidades de los escritores noveles en esta cultura libre. Estos solo son algunos de los puntos que expuso. Hay muchísimos más que os invitamos a que escuchéis atentamente. Muchísimas gracias, Gaby. Hemos compartido en Facebook el enlace. Yo creo que es interesante que por lo menos que se pueda escuchar. Bueno, pues yo creo que hemos plantado más o menos sobre la mesa bastante información. Por un lado la de Lorenzo, por otro lado la del observatorio, algunas noticias. Ana María, vamos a intentar dar respuestas a algunas preguntas en esta pequeña primera parte. Empezamos desde el principio, ¿qué es el copyright? ¿Cuáles son los derechos de autor? ¿En qué consiste la propiedad intelectual? Y luego, si quieres, ponemos un ejemplo de un escritor. Bueno, a mí lo primero me gustaría, ya que habéis comentado en lo que consistió la participación o la comparecencia de Lorenzo Silva, a quien tanto aprecio, en el Congreso, yo vi el vídeo, aconsejo a todo el mundo, sobre todo a los escritores, que lo vean porque se van a sentir identificados y vamos a poder ver un poco cómo es la situación real de la vida de un escritor, no solamente en el ejemplo de Lorenzo, que él está, como yo suelo decir, ¿no?, en otra liga comparado con nosotros, pero bueno, sí que él se presentó allí y hizo su intervención pensando en los que no estamos o no tenemos el privilegio de ser como él o tener la posición que tiene él actualmente, ¿no? Sí, daba voz a muchos de nosotros. Efectivamente, y es de agradecer. Es una de las cosas que más me gustó de aquella intervención. Yo la vi también cuando se compartió por Facebook y fueron muchos amigos escritores las que la compartieron y le dieron las gracias. Yo, desde luego, también lo hice porque me vi reflejada y el esfuerzo que hizo es digno de agradecer y de que nos pusiera un poco a los políticos, que son los que tienen que trabajar por todos los ciudadanos, no solo por los escritores, obviamente. Les enseñó cómo es el día a día de un escritor y cuáles son los problemas que tenemos. Muchas veces, porque lo que él comentaba, y a mí también me resulta muy gracioso, cuando uno va a Hacienda
a decir, oiga, yo quiero darme de alta porque quiero pagar religiosamente los impuestos que se generan, que se generen con mi trabajo como escritor, pues te dicen, bueno, pues es que escritor no nos consta, oiga. Usted se tiene que poner en el epígrafe tal, y efectivamente yo estoy dada de alta en un epígrafe que es el de ceramistas y artesana, o sea que soy artesana, pero yo considero de artesana de la palabra y ya está, ¿no? Pero ni siquiera estás reconocido como tal, entonces muchas veces comprendes que la sociedad en general quizá no tenga muy claro qué es lo que aporta un escritor al conjunto de la sociedad. Yo creo que es una de las primeras cosas que tendríamos que plantearnos, ¿no? Y esto lo digo al hilo de lo que es el copyright y qué son esos derechos de autor. Cuando una persona tiene el gusto de hacer una obra artística, ya sea una canción, un poema, una novela, una obra de teatro o tantas otras obras que puede realizar, por el mero hecho de haberla creado, de haberla parido, de haberla sacado de su cabeza y haberle dado forma, eso genera un derecho. Y ese derecho es el que cuando uno lo registra, pues tiene la opción de ponerle esa marquita de la C, el copyright que llamamos, que bueno, pues las cosas cuando uno se quiere utilizar o quiere apropiarse del trabajo o de la idea de otro, pues debe por lo menos hacer uso de esa C y decir esto le pertenece a menganito. Le puede pertenecer a Federico García Lorca, a don Lorenzo Silva, a Ana María Trillo o a Maribel Marín. Le puede pertenecer a cualquier persona solamente por el hecho de que lo ha creado. Y eso es totalmente legítimo, eso es totalmente legítimo. La ley, hay una ley, la propiedad intelectual, que protege esa creación. Y esa ley que existe, pues en realidad no nos está protegiendo. Cuando una persona, en este caso vamos a hablar de escritores, cuando uno escribe una novela, un poema, etcétera, etcétera, surgen dos derechos, dos categorías de derechos, los derechos morales y los derechos de explotación o derechos económicos, ¿no? Los derechos morales no se puede renunciar a ellos, son propios del autor. No deberíamos. No se puede renunciar a ellos. Lo que tú puedes hacer es ceder los otros derechos, la parte de explotación económica de ese derecho que se genera con la creación de la obra. Que ya estamos hablando de mucho, que es ceder tu esfuerzo, tus horas, tus años. Es decir, el uso, el componente moral del derecho de propiedad intelectual, tú no lo puedes ceder, ni siquiera puedes decir no, se lo cedo a mi hijo, no, es tuyo. ¿Por qué? Porque eres la mente de la que ha salido esa obra. Ahora bien, el día que tú fallezcas, a partir del 1 de enero del año siguiente al que se cumplen los 70 años de tu fallecimiento, eso pasa a dominio público. Es decir, ya lo puede utilizar todo el mundo, ya constando que es tu obra, por supuesto, ¿no? Si después de 70 años alguien quiere en dominio público mi obra, yo estaré encantada de que dentro de 70 años todavía alguien esté interesado en leerme, ¿no? Vale. Pero te hacía antes el inciso porque muchas mujeres, pero esto es un inciso tonto, muchas mujeres pues han cedido, o muchos escritores han cedido sus obras a familiares, a maridos, por ejemplo, muchas escritoras, pero efectivamente hoy en día nadie lo comprende y efectivamente hoy nadie se tiene que esconder a la sombra de nadie, ¿no? Claro. Era ese comentario únicamente. Tú, cuando tienes los derechos de propiedad intelectual de una obra, sea cual sea esta, como te digo, los derechos morales son tuyos porque lo has creado. Lo has parido. Ahora, tú tienes los derechos también de explotación. Tú decides lo que quieres hacer con ella, con esa obra. Esos derechos de explotación, tú puedes tener el gusto de no publicar jamás, no explotarlo por ti mismo o cederlo a alguien a cambio de una retribución para que lo explote. Aquí ya por un tiempo pautado, además en un contrato, cuando se acaba el derecho de explotación vuelve a ti, sabiendo, como digo, que el moral nunca lo cedes, solamente cedes el de explotación. En el momento que se acaba ese contrato, que tú lo has cedido, vuelve a ti, siempre son tuyos. Aquí nos estamos metiendo ya en un terreno un poco más farragoso. Empezamos a adentrarnos en el jardín, porque cuando tú cedes esos derechos de uso, de explotación, que puede ser que tú participes, por ejemplo, en un certamen y ya cedas tus derechos de autor únicamente para que te publiquen un libro, también los estás cediendo. Es decir, tenemos que ser conscientes en todo momento de qué es lo que hacemos con estos derechos. Repito, cuando tú los cedes, por ejemplo, en un contrato, muchas veces no es a cambio de un beneficio económico, ni mucho menos.
Puede que tengas algún tipo de retribución o puede que no tengas ningún tipo de retribución. Eso yo creo que lo vamos a ver un poco más adelante, pero por ahora nos va quedando muy claro que tú tienes una obra, vas felizmente a registro, lo registras, ya es tuyo, ya le estás diciendo a todo el mundo que es tuyo y ya puedes empezar a venderlo, a moverte, sea en Amazon, sea a través de una gran editorial o una pequeña editorial, o, pues eso, autopublicártelo. Uh-huh. Lo primero, yo sí recomiendo a todo el mundo que cuando tenga una obra la registre. Uh-huh. Es algo que no es costoso, se puede hacer, además en Internet hay páginas que lo hacen de manera gratuita, pero yo lo suelo hacer habitualmente, sobre todo con los trabajos entre comillas, que yo considero más de más calado, más relieve dentro de mi propia trayectoria. Yo lo hago a través de los registros de la Comunidad de Madrid, que además, como te digo, se puede hacer a través de Internet, se puede hacer, no estoy ahora mismo segura, pero creo que fueron 12, 13, 14 euros o algo así, ¿no? Y eso sí que te protege contra el plagio. Yo creo que eso es más importante que el hecho de que tú digas que es tuyo y por eso no te lo vayan a piratear. Yo creo que el registro es más importante de cara al plagio. Es decir, esto yo ya lo he creado en esta fecha y puedo defenderme si alguien me lo plagia o alguien publica algo evidentemente en el que me ha copiado, me ha utilizado una idea, etcétera, ¿no? O sea, apropiado. Efectivamente, yo eso sí lo recomiendo. Por ejemplo, sobre todo, como decías, a la hora de empezar a moverlo, editoriales, concursos, etcétera, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, venga, vamos a publicarlo y vamos a publicarlo a través de un blog. Bueno, es cierto que a través de un blog lo estás publicando, lo estás haciendo público para que lo lea mucha gente, pero no te cuesta tanto. No cuesta nada y además es que estamos hablando de que si tú lo publicas en un blog, por el mero hecho de que aparezca con tu nombre, con tus imágenes y con tus cosas, no vas a poder demostrar que es tuyo. Pero si tú lo has registrado con una fecha de entrada en ese registro, tú lo puedes, puedes ¿demostrar? Utilizar y demostrar, oiga, yo es que lo creé en esta fecha, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor la justicia te dé razón, no te dé la razón, ¿no? Pero siempre tienes algo a lo que echar mano. Oiga, es que yo lo publiqué en mi blog. No es una herramienta que esté tan suficientemente establecida o como para que te sirva, que, como te digo, yo no soy abogada y a lo mejor en un caso determinado sí que ha valido como prueba que tú lo publicaste en un blog en una determinada fecha, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo hacer las cosas bien, que no cuesta mucho y oye, también uno se siente mucho más tranquilo sabiendo que eso está ahí y consta a quien tenga que constar que has sido tú el que ha escrito eso con ese título y además es que tienes que mandar una copia en la que en algún momento si hay que dirimir si te han plagiado o no te han plagiado, pues esa copia está ahí para que... Tenemos la primera de nuestras llamadas, es Paula de Vera, que nos va a comentar un poquitín sobre su experiencia y también seguramente nos va a dar su visión sobre lo que tenemos hoy entre manos. Buenos días, Paula. Buenos días, chicas. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí escuchándoos un poquito y bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba la compañera. Que es verdad que el tema de, bueno, sobre todo los blogs y las plataformas que existen ahora para escribir, aunque sean fanfics o metaliteratura, hay que incluso andarse con pies de plomo. Yo recuerdo la primera vez que quise mandar una novela al registro de propiedad intelectual, allá hará 10 o 15 años, que empecé a subir la historia en un foro, por ejemplo, y cuando incluso cuando lo mandé al registro de la propiedad intelectual, me dijeron que eso no era mío, porque eso ya estaba subido en un foro. Entonces yo tuve que demostrar que la persona del foro era yo y que ese documento era mío. Es decir, la verdad que lo del registro de la propiedad intelectual sí que funciona muy bien porque sí que controlan que realmente eso funcione, pero es cierto que luego cuando ya lo sacas al público o incluso solamente lo subes a Wattpad, a tu blog, o qué sé yo, o lo presentas a algún concurso, pues hay que seguir teniendo cuidado porque no siempre llegas a demostrar que es tuyo, cuesta mucho. Y respecto a lo de piratear novelas, yo siento admitir que mi novela está pirateada en versión electrónica y siempre recuerdo una frase que decía, creo que lo dijo una compañera,
que si tu libro estaba... Es que, por ejemplo, su libro no había tenido éxito porque no estaba pirateado. Yo no sé si estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, porque a mí me sienta muy mal ver que, por ejemplo, en mi nómina las ventas son muy bajas, incluso en formato electrónico, y luego de repente ver en un montón de webs que está mi libro y que ahí sí que la gente ha comentado, le ha dado las gracias a la persona que lo ha subido, que es una persona que encima se esconde detrás de un nick totalmente anónimo, como quien dice, y luego resulta que tú estás intentando promoverlo, incluso subes capítulos gratis a determinadas plataformas. Yo, por ejemplo, con mis editoriales sí que lo he hecho, por ejemplo a Wattpad hemos subido de Los hijos de los dioses, de mi primera novela están subidos los 12 primeros capítulos, y aún así, es lo que comentaba también otra compañera en otro momento, que no ves el reconocimiento, porque ya no es un reconocimiento económico, es decir, sabemos que de esto no se come, o es muy difícil comer de esto, pero qué menos que notar que si tú estás haciendo ese esfuerzo, sentir que los lectores realmente te están respondiendo, porque si no es muy frustrante. Sí, mira, dime. me está señalando Ana. Estoy asintiendo sí, porque me siento muy identificada con Paula, porque efectivamente a mí me ha pasado y a otros autores, a buenos amigos míos, decir, bueno, que me están pirateando. Y hay gente que te dice, bueno, pues oye, qué bien, ¿no? Perdón. Que me tengo que sentir halagada. Hay gente que te dice, bueno, por lo menos te leo, o por lo menos te leen, ¿no? Sí, bueno, sí. Y hay gente que incluso te dicen, bueno, si no, aunque puedas denunciar, por ejemplo, me permiten denunciar los enlaces a Cedro a través de mis editoriales, me lo gestionan ellos, yo les mando los enlaces, ellos se ocupan de enviárselo a Cedro y yo con eso estoy bastante tranquila. Lo que pasa es que luego, claro, ves que vuelven a aparecer y hay gente que te dice, pero no denuncies todo, si total, eso para ti es difusión. Por cierto, y dices, ojo. Claro, Cedro... es que menuda difusión, ¿no? Efectivamente, no te vas a hacer hiper famosa y a costa de que te pirateen y ya con eso se va a compensar todo, ¿no? En esta vida pero no todo es que es no ese... te llega, claro. te llega a ti, es decir, no tienes un control. Claro, sobre, es que tú no tienes al final control realmente sobre lo que has hecho, ¿no? Sobre todo tu trabajo. ¿Qué sucede? Que un honor, bueno, pues un honor es a lo mejor que te diga, mira, eres de los más prestados en las bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Para mí eso es un honor. Y cuando me dicen que, oye, mira, yo no me he podido comprar el libro, pero me lo ha prestado mi vecina y se lo voy a prestar a tal. Y lo vamos, mira, a mí el boca a boca me encanta. Y si de un libro tengo 20 lectores, perfecto. Yo no es cuestión de cuánto ganes con el libro. Yo lo que quiero es que me lean, pero tampoco sentir que están abusando de ese trabajo, ¿no? De ese esfuerzo. La segunda compañera que comentaba, su caso fue que subió una novela a Wattpad. Y fue autopublicación, subió una novela y yo vi el comentario en Facebook y me quedé me quedé loca porque dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible? Sí. Resulta que en Wattpad apenas había tenido repercusión, había tenido algunas visitas, algún que otro voto, algún comentario, pero muy escaso. Resulta que en el momento en el que coge y lo sube a Amazon para autopublicarlo en Kindle, al día siguiente o el mismo día se lo encuentra pirateado como en 20 páginas. Y resulta que a la persona que lo había subido sí que, ¡ay, gracias por subirlo! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! Resulta que ni un comentario en Amazon, ni un agradecimiento en Wattpad. Digo, a mí me pasa eso, se me cae el alma a los pies. Es como cuando ves como hay gente tan... Además es algo muy, muy impune. Sí. Mira, yo vi hace tiempo una página web, una búsqueda por el título de la novela o por mi nombre, ¿no? Y en eso que me encontré un mensaje de alguien en una página diciendo, por favor, si alguien tiene la novela que estoy buscando de Ana María Trillo, no es una autora muy conocida, pero tengo muchas ganas de leerla. Se me cayó el mundo al suelo. No me sentí halagada porque alguien dijera que tenía muchas ganas de leerme, me sentí... Pues que fatal. Porque hablamos te pregunten además si tu libro se puede descargar de algún sitio. Hablamos además que muchos de vuestros libros digitales se pueden comprar por 2, 3 euros, 4 euros. Yo me acuerdo que tenía una amiga que, bueno, acababa de publicar su primera novela y decía, bueno, a mí me interesa subirlo, lo voy a publicar en Amazon y para que le llegue a todo el mundo lo voy a poner en el precio más asequible que pueda ser. Si Amazon me da un precio de venta que tengo que ponerlo a 0,99, pues yo lo voy a poner a 1 euro para que le llegue a todo el mundo. O sea, 1 euro significa que ella se estaba llevando 1 céntimo y seguramente que por derechos, impuestos y demás no se llevaría absolutamente nada.
Entonces es algo que, bueno, que está ahí. Paula, vamos a continuar. Te agradezco muchísimo la llamada y lo que has expuesto. Bueno, gracias a vosotras por permitirme participar. Muchas gracias. Un abrazo muy, muy grande. Seguimos, Ana María. Venga, Igualmente. ánimo, Paula. Ánimo. Bueno, estamos empezando ya a ver que hay una problemática sobre la mesa. Las descargas. ¿Es lo mismo descargas que piratería? Vamos a descubrir los porqués, vamos a descubrir un poco la motivación y con ello contamos con voces de muchos amigos que quieren darnos su punto de vista. Vamos a escucharles mientras tomamos apuntes. El primero de nuestros audios es una buena amiga, Noelia Checa, agente de viajes, camarera, buscavidas sin parangón y polifacética mujer. La escuchamos. Pues creo que en los tiempos que corren y con la crisis que aún sigue, es normal que la gente adquiera productos piratas. Por ponerte un ejemplo que es el más cercano, pues ir al cine cuesta unos 9 euros y a mí me parece una barbaridad. Una familia que llegue un poco ajustada no puede permitírselo. Igual pasa con los libros, la música, etcétera. Si pusieran precios más adquisitivos, la gente consumiría más. Yo, por ejemplo, la música me la descargo, los libros los pido prestados o los descargo para el ebook y con las pelis voy al cine porque me gusta. Y claro, no, en mi lugar no tengo hipoteca, no tengo hijos y bueno, lo mío es para consumo particular. Pero sí que estoy de acuerdo que la gente que se dedica a hacer copias piratas y luego venderlas, esto esté regularizado por ley y que sea un delito. Bueno, pues tenemos a alguien que, por ejemplo, está a favor de las descargas, pero a favor de las descargas que estén un poco reguladas. Yo creo que es uno de los de la tónica general, ¿no? De las personas ahora mismo que están consumiendo cultura en España. Pues sí, efectivamente vivimos una crisis brutal y yo creo que al final lo que prima son las prioridades, ¿no? Las prioridades de cada persona. Si no tienes un trabajo adecuado, tienes un sueldo irrisorio, no llegas a fin de mes, pues obviamente empiezas a quitar lo que no es exactamente necesario, ¿no? Hay muchísima gente que ha renunciado a la cultura, hay gente que ha renunciado a salir, a los viajes, al turismo, a ir a la peluquería todas las semanas, etcétera, ¿no? Ahora bien, en realidad esto no hace bien a la sociedad en general y mucho menos a la economía, porque esto es una pescadilla que se muerde la cola. No estamos generando riqueza con esas transacciones, ¿no? Con lo cual estamos haciendo posible que un sector, como en este caso el de cultura, pues no aporte a la economía lo que debería de aportar, debería de ser un elemento clave en el PIB, ¿no? Yo entiendo el planteamiento porque todos pues tenemos que salir adelante todos los meses, no tenemos unos sueldos maravillosos y es comprensible. Ahora bien, hay otras alternativas. Sí, estoy totalmente de acuerdo que el cine es caro, no te puedes permitir el lujo de ir, no te digo ya nada si vas con niños o una pareja, es imposible. El precio del cine se puede regular de alguna manera, desconozco cómo funciona el mundo del cine, pero sí que como usuaria estoy de acuerdo en que efectivamente se limita mucho, ¿no? El mundo del libro sí lo conozco más y considero que si se regulara se podría conseguir que la gente pueda acceder a todos los libros que desee, porque es que es verdad que es admirable que la gente tenga necesidad y ganas de leer. Eso en un país con los índices de lectura que tenemos en España, oye, pues que la gente esté dispuesta a leer siempre se agradece. Muy positivo, sí. Pero regularizado para que nadie salga perdiendo, porque no nos olvidemos que el lector que baja un libro o baja una película, etcétera, se beneficia momentáneamente, pero extrañamente hay alguien que se está haciendo muy rico a costa de eso. Y no es ni el autor, que es el que ha estado ahí hincando los codos y currando, pero tampoco es el editor, que es el que ha puesto el dinero, como tampoco es el librero, que es el que tiene que levantar el cierre de su librería todos los días y pagar un montón de impuestos, ¿no? Al final hay canales que se benefician de
del trabajo de los demás, y eso es lo que hay que regularizar, ¿no? Yo efectivamente comprendo que el tema del precio de la cultura, pues habría que darle una vuelta. Dar una vuelta. Ahora bien, luego cuando quieras hablamos de lo que vale un libro y de si realmente es un libro caro. Vamos ¿no? a poner ahora algunos ejemplos. Vamos con el siguiente audio. Verónica Cervilla, una de nuestras compañeras, escritora de Poker Kingdom, miembro de la revista Tartarus, una colaboradora. Hola, buenos días. El tema de la piratería digital me parece un tema bastante interesante. Yo personalmente aún no lo he sufrido, no he visto ninguno de mis libros colgados en la red, pero sí que tengo compañeros a los que les ha pasado. Y yo creo que la principal solución o problema sería la falta de concienciación que hay en el público en general, que el que al final se va a descargar ese libro ilegalmente, de todo el trabajo que conlleva terminar un libro y ponerlo a la venta. Entiendo que quizá en este sentido se pueda discutir el precio de los libros, etcétera, y creo que ahí ya quizá entraríamos en un tema un poco más político que quizá el tema de la piratería digital. Como bien mencionaba Lorenzo Silva en su intervención en el Parlamento, sí que es cierto que no todo el mundo que se descarga un libro digital es porque no puede conseguirlo. Y en eso estoy de acuerdo con él, en que por mi parte, y supongo que por la que de muchos escritores, la cultura debe estar al alcance también del que no puede permitirse pagar por ella. Pero yo creo que el tema es mucho más amplio que el simple hecho de que el precio sea alto. Así que por mi parte yo lanzo esa sugerencia ahí. Creo que hay una falta de concienciación del valor que tiene la cultura en nuestro país. Un saludo a todos. Muchas gracias, Verónica. Bueno, yo creo que aquí poco que añadir porque ya más o menos lo hemos comentado antes. Efectivamente, la concienciación de que cada uno sepa lo que implica en el conjunto de la sociedad, lo que implica para un autor o para la empresa, como en este caso la editorial, que pone ese libro a la venta. Y en tema del precio, pues si es que es verdad que en España, por ejemplo, el precio está regulado dentro de la ley del libro y, por ejemplo, no se pueden hacer ofertas, ¿no? Como se puede hacer, pues por ejemplo, en un pantalón, ¿no? Llega el Black Friday o llega las rebajas de enero y se baja el precio, ¿no? Para bajar el precio, para modificar el precio, los editores tienen que hacer verdaderas virguerías y tienen que notificarlo, tienen que avisarlo. No se pueden hacer un 3x2, ¿no? De todas maneras, también habría que ver si a la hora de establecer el precio de un libro sería ventajoso dejar la libertad de precios, porque tú piensas que una editorial con recursos y un autor muy conocido podría hacer ofertas y tú que tienes que pagar tus facturillas con tu pequeña novelita que acabas de sacar, no te puedes permitir hacer descuentos, ¿no? Entraríamos en el mercado como en otros sectores, ¿no? Sí. Quien se puede permitir hacer mayores descuentos es el que tiene más posibilidades de al final llevársela. Evidentemente, de venta, ¿no? Porque yo creo que estamos acostumbrados a ir a la oferta. Vamos a escuchar el siguiente audio. Es de nuestro compañero Leonard Smith, nuestro compañero de reseñas, actor, escritor, profesor de inglés. Buenas, Maribel. Hablando del tema de la piratería, yo siempre me planteo la cuestión de si el mundo de las ideas realmente se puede poseer o es como la fantasía de creer que uno puede tener un tigre de mascota o un oso y pensar que no se arriesga a que su lado salvaje pueda llegar a aparecer en algún momento. El mundo de las ideas es algo que está allí constantemente y desde la empresa que saca un producto novedoso y al día siguiente tienes a 10 millones de la competencia copiando, imitándolo o incluso mejorándolo, poniéndolo más barato, o aquel momento en el que ves que tu vecino ha tenido una buena idea y tú la imitas. Es muy complicado poseer el mundo de las ideas y no estoy diciendo que lo lógico y lo ideal y lo justo no sería premiar y corresponder a las personas que han tenido esas buenas ideas, pero realmente cada vez se tiene más en cuenta que, sobre todo con la aparición de Internet, es muy fácil copiar un producto y, por tanto, ofrecer alternativas, ofrecer contenido extra, hacer firmas de libros, hacer conciertos en directo, grandes espectáculos, es lo que le motiva realmente a la gente a querer aportarle a estos artistas que se merecen su esfuerzo un dinero. Y luego, pues, también está el tema de que desde que la SGAE
incluyó en el precio de cada producto susceptible de ser utilizado para piratear, incluyó un tanto por ciento de canon, es cierto que hay un montón de personas que ya se agarran a que como están pagando ese canon ya es lícito piratear, cuando en realidad hay muchas personas que incluso si están comprando folios es para imprimir sus propios escritos y nada de ese dinero de canon le revierte a ellos, o CDs o DVDs. Entonces, bueno, yo creo que lo esencial sería tener todos una conciencia de que cuando uno está leyendo un libro, ya sea porque lo ha pirateado o porque se lo han prestado, y digo libro como puedo decir música o películas, que sepamos que por mucho que estamos en una época en la que es muy fácil tener cultura de calidad a la carta, inmediata y gratuita, lo suyo es saber que la gente no vive del aire y que si queremos que se siga haciendo buena cultura hay que corresponder y hay que premiar y hay que pagar a estas personas que lo han creado. E incluso no tener dinero ya no es una excusa, porque existiendo tiendas de segunda mano donde tú te puedes comprar un libro, leerlo y luego volverlo a vender, o adquirir libros de segunda mano que están casi en perfecto estado y que te cuestan a veces menos de la mitad de lo que lo comprarías. Hay muchas opciones de aportar al mercado de la cultura el granito de arena, para no quedarnos simplemente con el pirateo, y yo creo que lo que hace falta es un poquito de conciencia. Me gusta mucho la aportación de Leni porque ha puesto sobre la mesa, yo creo, que las diferentes opciones que hay. Es decir, tenemos derecho a una cultura libre, barata, asequible, que le llegue a todo el mundo. Pero ¿somos conscientes de todo lo que estamos haciendo? Es cierto que hay mucha gente que está pagando unos folios para poder imprimirse sus libros y buscarse la vida. La verdad es que estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ha comentado, y efectivamente no le estamos haciendo ningún favor a la cultura con el hecho de que se pueda acceder gratis, no libremente, gratis, a contenidos solamente por el hecho de que se puedan compartir de manera digital. Yo cuando estudiaba en la facultad pasaba el mismo ejemplar, además recuerdo Los pilares de la tierra. ¿Sabéis lo gordo que es? Acabó hecho polvo aquel libro, no sé de quién sería, pero pasó por las manos de todos los del grupo porque nos lo leímos en el metro todos. Ahora, ¿eso significa que Ken Follett no se forrará con ese libro? No, él vendió muchísimo, a pesar de que le ibas dejando el libro a los amigos. Incluso hace muchos años, yo recuerdo cuando, fíjate qué años, el disco de Michael Jackson de Thriller, que es uno de los más vendidos de la historia de la música, yo recuerdo que tenía una cassette pirateado de un mercadillo. Con una fotocopia, la carátula de fotocopia. Sí, efectivamente, alguien se estaba lucrando con aquello, ¿no? Pero entendamos que aún así se vendieron muchísimos millones de discos. ¿Por qué? Porque ahora contamos con las nuevas tecnologías. Eso es masivo. Es masivo. No nos podemos imaginar la de millones y millones de archivos que se intercambian a través de la red en un segundo. Entonces, eso es lo que está haciendo que tenemos que reaccionar y atajar ciertos aspectos de la cultura y de la ley que están haciendo que en realidad el sector patine, ¿no? Porque hay algo que nos está haciendo, que nos está perjudicando. No abiertamente, porque quizá no somos conscientes, como estamos diciendo, de todo el daño que puede hacer, no solo a los escritores, de todo el daño que hace en general al sector económico de la cultura, ¿no? Yo creo que vamos poniendo todo el rato sobre la mesa la cuestión de sí, estamos a favor de las descargas, pero también vamos siendo conscientes de todo el daño que se va haciendo, sobre todo a raíz de pues estos pequeños escritores. Digo pequeños porque no llegan a estar encumbrados, por ejemplo, como Arturo Pérez Reverte, pero muchos de ellos han publicado sus libros y nos están dando su experiencia. Ana María Trillo, en ese sentido, estamos a ventaja que nosotros, pero lo estamos poniendo sobre la mesa. No nos estamos haciendo un flaco favor. Estamos viendo que, por un lado, que la cultura es cara. ¿Realmente es cara?
Bueno, hay muchas cosas que podemos considerar caras y no por eso nos dedicamos a... Claro, pero yo creo que a veces también es un poco la percepción que tenemos, porque cuando tú compras fruta en Los Moros, que todo el mundo los compra, y te vas, por ejemplo, al Hipercor, dices, anda, pero es que esta fruta es súper cara. Es una concepción, ¿no? Porque al fin y al cabo estás viendo el precio de un sitio y el precio de otro. Vamos a alejarnos quizás de los productos. Yo creo que invertimos en lo que nos satisface. En tecnología, en ropa, pero luego decimos que un libro que nos vamos a descargar gratuitamente es caro porque cuesta 3 euros o 2 euros o 1. ¿Qué es caro, qué es barato? Yo creo que, pues eso, invertimos un poco en lo que nos satisface y vemos un poco la realidad como queremos. Sí. Y el precio de algo caro justifica que se pueda robar. Es decir, yo puedo comprarme un Renault Twingo, pero como no puedo comprarme un BMW, ¿voy a robar el BMW? No. Quiero decir, lo que estamos haciendo es quitarle valor al libro. Le estamos quitando el valor a lo que estamos pirateando. Vamos a poner sobre la mesa cuánto cuesta publicar un libro. Bueno, y cuál es el beneficio real que se lleva un autor. El valor al que yo me refiero en realidad no es ese valor económico, sino el valor del libro en la sociedad, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos... Perdóname, sí. Ana, sobre todo lo digo a raíz de muchos comentarios que veo de... es que la cultura es cara, comprar un libro es caro y es que me cuesta 25 pavos, me cuesta 20 euros y oye, que el autor se lo está llevando ahí por toda la cara. Bueno, pues por eso le pregunto a Ana directamente, ¿cuánto te llevas por vender un libro? ¿Cuánto cuesta? Por ejemplo, yo te puedo poner el ejemplo del libro o lo que es mi caso, ¿no? Un libro que ahora mismo, por ejemplo, tiene un precio de 18 euros en el mercado, que es más o menos la media de un libro, pues de unas 400 páginas, ¿no? El mío en este caso tiene 600 páginas, son muchas horas de trabajo. Tener una novela de 600 páginas. Novela histórica. Y bueno, pues se vende a 18 euros. De ese dinero, en realidad, le quitas el IVA, que en este caso recordemos que 21. Para los libros en papel es un 4%, y se te queda en 17,20. De esos 17,20, yo me llevo 1,70 €. 1,70 € por cada el 10% libro que se venda. Hay que recordar que eso, el porcentaje que se llevan los escritores, viene con su contrato de edición, es lo que se acuerda con las editoriales. No todos los autores reciben un 10, entiendo que hay autores que reciben más, algunos que reciben menos, pero hablamos de un 10% para hacer un número más o menos redondo, ¿no? O sea que para que llegues, por ejemplo, al salario mínimo interprofesional, como churros no, tienes que tener una fábrica vendiendo continuamente libros. Sí, imposible sacar un sueldo, el mínimo interprofesional, imposible, porque claro, tú te vas a llevar a razón de lo que vendas, ¿no? Imaginemos que tú eres un escritor que con mucha suerte vas a vender 1000 ejemplares, con mucha suerte, y vas a tener, pues eso, unos euros que no te van a... al final no te compensa para pagar un montón de gastos que te genera la acción de ser, o la actividad de ser un escritor, ¿no? Claro, porque hablamos, por ejemplo, que tú no publicas el libro y ya te sientas en casa, sino que empiezas a moverte. Claro. Vamos a hacer presentaciones, ni siquiera no te puedes desgravar. Y además es que tú no cobras el dinero ahora mismo, es decir, tendrás que esperar un año y pico a que se liquiden esos derechos, saber lo que se ha vendido, lo que no se ha vendido, y muchas veces, pues cuando tú te quieres dar cuenta, pues los derechos de autor que te van llegando pues son muy pocos, ¿no? Te compensa casi el hecho de que has estado dando tu tiempo a una actividad que tú haces pues con la esperanza de que vas a publicar, pero no para vivir de ello.
ahora mismo hay muy pocos privilegiados que puedan vivir de la literatura. La mayoría de las personas, incluso que conocemos, que son famosos escritores, ni siquiera viven de eso. Exactamente, no es su fuente de ingresos principal. Muchos tienen que hacer colaboraciones en prensa, colaboraciones en televisión, en radio, hacen sus aventuras empresariales o tienen trabajos, oye, tan loables como hay profesores, abogados, economistas, ingenieros. Hay gente de muchísimas profesiones que bueno, pues en sus ratos libres o quitándoselo a la familia o a su otro tiempo de ocio, pues decide escribir y embarcarse en esta aventura, ¿no? Y al final ganarse la vida, pues no se gana la vida con esto. A mí realmente me da pena porque, bueno, por lo que decía antes, muchas veces decimos, es que es un libro, 20 euros es caro. Bueno, estamos viendo que es un euro y pico. Seguramente de vez en cuando te llegará en la nómina, oye, un ingreso, 2 euros, menos de 2 euros, y dices, es que he vendido un libro. ¿Cuántas personas ni siquiera pueden llegar a recibirlo? Vamos a tener en línea a una autora que se llama Carolina Olivares. Es un testimonio de una persona pues que había publicado un libro con toda la ilusión del mundo. Buenos días, Carolina. Hola, buenos días. ¿Qué te pasó a ti cuando publicaste tu libro? Bueno, yo llevo muchos años en el mundo de los libros. Uh-huh. Empecé a publicar en el año 1999. Sí. Publiqué un libro que se titula 9 estrellas negras, la noche que soñé contigo, bajo el seudónimo Penélope Carlos y con subtítulo 24 horas en una vida, donde mezcla la fantasía con la realidad. Uh-huh. Está dedicado e inspirado en Mechanical Animals, que es el cuarto LP de estudio del artista norteamericano Marilyn Manson, al que llegué a conocer en persona por esta publicación. Uh-huh. El libro tuvo muy buena acogida porque era muy transgresor. Yo tenía 2 relaciones sexuales en el libro con él. Uh-huh. Y este libro se hizo con la editorial Arrando 4, Gestión SL. En principio, o según lo que ellos me dijeron, eran 1000 ejemplares, lo que con distribución por toda España, lo que iba a tener la tirada de este libro. Uh-huh. Bueno, es que la gente, habría tanto de lo que hablar, del gran desconocimiento que hay. Sí. Pero bueno, yo me voy a ceñir, porque no hay tiempo, me voy a ceñir a mi experiencia. Sí. Yo, aparte de que jamás recibí un duro, sí, o un euro, o un céntimo, uh-huh, tuve que poner muchísimo esfuerzo de mi parte, fueron muchísimas horas de mi vida, porque muchas veces la promoción de un libro corre también por cuenta y riesgo del autor. Sí. Yo, aparte de eso, de todo el trabajo que tuve que hacer, no recibí absolutamente ni un céntimo, uh-huh, que es lo que les pasa a muchísimos de los autores, aparte de que cuando tienes que ir a presentar el libro a Barcelona, a Ciudad Real, a Cáceres, a Huesca o donde sea. Hay gente que va a Nueva York a presentarlos, tiene que poner de su bolsillo el dinero para afrontar el gasto que le va a suponer este viaje. Uh-huh. Un claro ejemplo, tú vas a la feria de Valladolid, sí, a lo mejor allí vendes 3 libros que te vas a quedar si llega a 1 euro y te has gastado 200 euros en el viaje. Uh-huh. Entonces, yo desde luego, afortunadamente después he publicado, y tengo otros 4 libros publicados, sí, colaboro con webs, con blogs, con revistas literarias, sí, con periódicos, con la Asociación de Escritores de Madrid a la que pertenezco y le doy un fuerte abrazo le mando un fuerte abrazo a Paula de Vera porque es compañera mía, muy buena chica en la asociación. Sí. Y aparte también colaboro concretamente con la editorial de Lorenzo Silva, con Playa de Acaba, y publico también con Editerum, que es la que tiene el sello. Pues, de la Asociación Carolina, de Madrid. me alegro mucho que después de esa mala experiencia no te haya defraudado tanto como para no seguir escribiendo y no seguir publicando, porque al fin y al cabo de ese hecho impune que realmente te ves desprotegido, por lo menos en tu caso has continuado, te has liado la manta a la cabeza y bueno, sigues en ello, eso me gusta. Yo sigo en ello y mira, aparte la señora que está en el plato, discúlpeme que no sé el nombre. Ana María Trillo.
Pues está, sí, además yo sí te conozco, Carolina. Además quería aprovechar para decir que Carolina, además de todo lo que nos está contando, es que además ella ha hecho muchísimo por el libro, porque ella hace acciones solidarias con sus libros, y eso es digno de alabar. Por Carolina. Gracias, Ana. A ver si nos conocemos en persona, porque eres un encanto. Llevamos tiempo, ¿verdad?, persiguiéndonos la una a la otra, y al final, fíjate, hemos coincidido en la radio. Qué curioso. Pues sí, pues nada, sí que me gustaría, si es posible. Sí. Mira, yo he pertenecido 25 años al Cuerpo Nacional de Policía, he sido 15 años policía y 10 oficial de policía. Sí. Y he tenido acceso a lo que es el mundo de las leyes. Sí. Y bueno, ¿cuál es el problema de todos esos autores que se pueden encontrar en la misma situación en la que yo me he encontrado, de ver cómo tu libro se vende hasta en inglés, en un montón de plataformas a las que tú no sabes, yo no te puedo, es que son infinitas las plataformas en las que yo me he encontrado mi libro. Yo me traté de poner en contacto con esta editorial está desaparecida. Sé que la persona que lo llevaba se llamaba Elena y que se había ido a hacer un safari a África. O sea, es que ya no es la cuestión económica, es la cuestión moral. ¿Cómo tú puedes hacer eso a una persona? Porque yo sería incapaz. ¿Cuál es el problema? Que si tú tienes que pagar a un abogado para demandar, ¿no? Para solicitar todo esto, al final te vas a gastar mucho más dinero para nada, porque los delitos prescriben. Este tipo de delitos prescriben, no sé si es a los 5 o a los 10 años. Normalmente también con este tipo, en este tipo de, por lo menos lo que me pasó a mí, probablemente incluso en el propio contrato hubo irregularidades de forma. Pero claro, como los autores no lo desconocen y se encuentran muy perdidos, pues lo dejan pasar. Yo en mi caso lo dejé pasar por eso, por una cuestión económica, porque iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Pues Carolina, te agradezco mucho la llamada, y yo creo que nos hemos quedado ya sin tiempo, le estamos quitando tiempo a nuestra compañera Ruth. Tenemos todavía audios. Yo te invito a que vamos a hacer una segunda parte, yo creo, porque esto es tan interesante y hay tantas cosas que tocar, que vamos a volver con ello y con más audios, con más experiencias que nos están llegando de muchos autores y de mucha gente que quiere comentar este tema. Entonces te invitamos para la semana que viene si quieres participar con nosotros, y sobre todo te agradezco mucho la intervención. Nada, yo encantada, muchísimas gracias, y espero que sí, que muchos autores que no tengan miedo, que no tengan miedo, porque el que piratea su obra, te puedo garantizar que no está teniendo miedo, y que hoy eres tú, pero a lo mejor el que piratea la obra de una persona que ha costado mucho esfuerzo, a lo mejor mañana es su hijo, su marido o su primo el que quiere escribir un libro, y seguramente no le gustará ver cómo esa persona ha visto el esfuerzo que ha puesto su familiar o su ser querido, y que ahora otro se lo descargue de forma ilegal. Pues lo dicho, muchísimas gracias, muchas gracias, y ahí quedan tus palabras. Como decía, nos hemos quedado sin tiempo. Yo creo que quedan muchas cosas en el tintero, Ana, muchas cosas que hablar, que comentar, que señalar. Lo que estamos hablando es eso, daños colaterales. Estamos viendo el daño que hace que no se valore lo que suponen en una descarga, ¿no? Y bueno, pues podíamos hablar, como decíamos antes, de realmente qué es el dineral que parece que ganan los escritores, el dineral que ganan los editores. Al contrario, se queda la mayoría de ellos en un negocio poco rentable, que se lo llevan otras personas. Y al final te ves que pasa esto, ¿no? Las editoriales apuestan solamente por lo que saben que van a vender, porque ya no se ven con fuerzas ni con recursos económicos como para apoyar nuevas voces, y pues los autores al final se ven abocados a la autopublicación, y al final puede suceder que caigan en las manos de desaprensivos que utilizan que se aprovechen de ellos. Se aprovechan del gusto, la necesidad o el deseo de alguien de exponer su obra al público.
Y pasan este tipo de cosas, ¿no? Que al final hacen mucho mal por el mundo de la edición. Los editores no son ese ogro que te impiden avanzar en tu deseo de ser escritor. El editor es el que pone todo el riesgo económico en esa aventura y la mayoría de las veces puedo asegurar que pierden dinero. Fíjate que la idea era poner sobre la mesa un poco algunos puntos de la comparecencia de Lorenzo Silva y nos estamos adentrando en un mundo completamente desconocido para muchos de nosotros. Entonces yo creo que, bueno, como decía, tenemos muchos audios de compañeros, Bea, María, Pedro, Fernando Sanz, Mari, Marian. Tenemos testimonios, por ejemplo, de Marta Estrada. Tenemos más casos. Os invitamos para la semana que viene porque, lo que decía, no tenemos tiempo. Te invitamos a ti, Ana María, que ojalá te podamos liar y puedas venir. Para seguir exponiéndolo, para seguir dibujando este mapa la semana que viene y, bueno, intentar sacar alguna conclusión o algo en claro, porque evidentemente cuando le damos al botón de descarga nos saltan las alarmas y no sabemos que estamos robando o a quién le estamos haciendo daño. Ojo, que muchas veces no es robar porque son páginas legales. Bueno, pues vamos a intentar descubrir también páginas como Cedro, que la señalaba antes Marta. Vamos a dejarlo aquí, como digo, vamos a vernos la semana que viene. Vamos a poner un poquitín de música al final para que podamos despedirnos. ¡Puta! Mujer degollada a manos de su novio. ¡Zorra! Esperaba que ella saliera del trabajo para acuchillarla delante de su propio hijo. ¿Te gusta que te miren? Desgraciada. Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer, arrojado en la cuneta. No me mires, te he dicho que no me mires, puta. No es mi cumpleaños o ningún otro día especial. Tuvimos nuestro primer disgusto anoche y él me dijo muchas cosas crueles que en verdad me ofendieron, pero sé que está arrepentido y que no las dijo en serio porque él me mandó flores hoy. No es nuestro aniversario o ningún otro día especial. Anoche me lanzó contra la pared y comenzó a ahorcarme. Parecía una pesadilla, pero de las pesadillas despiertas y sabes que no es real. Me levanté esta mañana dolorida y con golpes en todos lados, pero yo sé que está arrepentido porque él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy y no es el día de San Valentín o ningún otro día especial. Anoche me golpeó y amenazó con matarme. Ni el maquillaje o las mangas largas podían esconder las cortadas y golpes que me ocasionó esta vez. No pude ir al trabajo hoy porque no quería que se dieran cuenta, pero yo sé que está arrepentido porque él me mandó flores. Recibí flores hoy y no era el Día de las Madres o ningún otro día especial. Anoche él volvió a golpearme, pero esta vez fue mucho peor. Pero si logro dejarlo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo podría yo sola sacar adelante a los niños? ¿Qué pasará si nos falta el dinero? Le tengo tanto miedo. Dependo tanto de él que temo dejarle, pero yo sé que está arrepentido porque hoy él me mandó flores. Recibí flores hoy. Hoy es un día muy especial. Es el día de mi funeral. Anoche por fin logró matarme. Me golpeó hasta morir. Si por lo menos hubiera tenido el valor y la fortaleza de dejarlo, si hubiera leído el miedo en los ojos de mis hijos, si hubiera aceptado ayuda profesional, hoy no hubiera recibido flores. Ni una más. Ni una más. Ni una más. No uses mi cuerpo. El Ayuntamiento de Getafe te invita a participar en la campaña contra la violencia machista con multitud de actos reivindicativos. Getafe, ciudad igualitaria, dice basta ya a la violencia de género. Juntas y juntos lo conseguiremos. Más información en getafe.es y en el Centro Municipal de Mujer e Igualdad de Getafe.